Hola, muy buenos días. Hoy hay un cambio de planes, me quedo aquí en este camping. El motivo es que, como en el viaje del año pasado, igual que este año, nunca reservé dónde quedarme. Siempre cuando estaba cansado, pues ahí buscar, ¿no? Y si no encuentro, pues dormir al aire libre debajo de las estrellas e ir resolviendo todo lo que vaya aconteciendo durante el día. Lo que sí, por ejemplo, en este viaje es algo que sí estaba programado, solo era recorrer la Nacional 630 y recorrer también en continuo la Nacional 340, que es la más larga de toda España. Ya de paso, hacer el viaje a España alrededor de España. Es decir, yo hice ahora la Nacional 630, llegué a Sevilla, de Sevilla me fui hasta Cádiz, en Cádiz empecé la Nacional 340, que se terminó en Barcelona. Me desvié en Murcia para ir hasta Albacete y visitar un poco la sierra, cordilleras y pasar por un taller, hacer una pequeña revisión, que al final la motocicleta, pensando que tenía algo, era simplemente la mochila que estaba mal colocada. Luego volví a retomar la 340 y llegué hasta Barcelona. Ahí la terminé, dije pues ahora en diagonal por carretera nacional hasta el norte. Me fui encontrando ayer, pues donde dormí antes de ayer, pues al lado de un castillo, y hoy fui en el camping. Pero hay el desierto más grande de todo Occidente, de toda Europa, está aquí, que está en Navarra, en Tudela, y entonces está a unos 35 minutos de aquí. Aprovecho y voy a dejar la tienda de campaña ya montada, luego a la noche pues me vuelvo a duchar aquí sé que hay sombra, es una arboleda pinar y nada, al lío. Y hoy recorro menos de 100 kilómetros, desde el Camping Naturi hasta las Bárdenas Reales, recorrerlas y volver. Paso por el municipio de Tudela y salgo para coger la Nacional NA 134 hacia las Bárdenas Reales. El dueño del camping me dice que pare en el centro de interpretación, antes de las Bárdenas Reales. En el centro de interpretación cojo un mapa y me dirijo a hacer la ruta. Son aproximadamente unos 2 horas, unos 30 kilómetros y bueno, no parece complicado. Seguimos. Yo estoy donde está la flecha roja y voy a recorrer ese rectángulo. Esa línea que hay en el mapa, antes de lo que es el rectángulo, es carretera asfaltada, pero luego cambia a una carretera empedrada bastante mala, en la que la motocicleta y yo sufrimos un poquito. Me detengo antes de adentrarme en lo que es en el desierto de las Bárdenas Reales y tomo unas fotos. Justo antes de adentrarme en el camino todo empedrado, existe un importante polígono de tiro y bombardero que utiliza el Ejército del Aire y la OTAN, y la verdad es que me parece un poco extraño que haya una área de entrenamiento en un lugar que la verdad es un parque natural declarado reserva de la biosfera, pero no sé, lleva me dijeron desde el año 1951, un poco extraño esto. Voy a poca velocidad, máximo 30 km por hora, porque el camino está empedrado y tengo que ir despacio porque estoy sufriendo y la moto también. Las Bárdenas Reales están al suroeste de Navarra, lindan con Aragón y está justo en la zona media de la depresión del Valle del Ebro, al pie de la Sierra del Yugo, la comarca zaragozana Cinco Villas. Un lugar que yo, impresionado. Voy despacio, se puede ver en el velocímetro de la motocicleta, ya que hay muchas piedras, tengo que esquivarlas.
Me detengo en varias ocasiones para deleitarme con estas vistas, que lo único que me parece un poco mal es lo del campamento. Más de 40.000 hectáreas hay aquí en las Bardenas Reales. El chico del camping me dijo que cuando llueve se forman unos ramizales muy grandes y que también es precioso verlo de noche porque se ve una extensión y es un paisaje muy bonito a la hora de ver la puesta del sol. Estos montículos se llaman cabezos y son formaciones erosionadas de arcilla y yesos. Retomo la vuelta, no antes como las fotos que vistes ahí que me sacaron unos chicos, aunque hay una piecita que forma como una especie de habitáculo en el que puedes introducir el móvil y si tienes el temporizador tú solo te puedes sacar la foto. Pero bueno, me dirijo de nuevo al camping, ya después de haber recorrido las Bardenas Reales, y la verdad es que quedé encantado y me gustó mucho y pienso que es un lugar para visitar. Voy hasta el centro del municipio de Tudela, lo recorro por el interior a ver si hay algo que me llame la atención, pero no encuentro nada. Entonces digo, busco algo para comer y pues me pondré a descansar en el camping. Un detalle, si te fijas, es que el suelo está adoquinado como en Portugal en la mayor parte de los lugares. Y la verdad es que es un detalle ya que es menos contaminante que el asfalto. Y otra experiencia más de circular en motocicleta por el medio del municipio de Tudela, entre estas callejuelas, la verdad es que disfruté bastante. Y hoy me tomo un menú del día que me sale muy económico y a descansar en el camping. Y sin más, hasta la próxima. El próximo día me caerá la lluvia, la verdad es que es otra experiencia a tener en cuenta, que es más agradable cuando la dejas de tener después de haberla tenido, pero será dificultoso el trayecto y dormir, la verdad, lloviendo también fue un poco aventura, pero eso queda para el próximo día. Saludos de la Anduriña, Errante.